Floricanto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. ¿Eso qué es? La meditación. Y pues, como siempre, vamos a echar mano de la primera lectura, que en esta ocasión está tomada de la sabiduría, como entonces se dice de la sabiduría, capítulo 2, el versículo 12 y luego del 7 al 20. Perfecto. Así es. ¿No? Bueno, o sea, parto ahorita yo del evangelio que estuvimos leyendo. Entonces, si tú te fijas, Jesús está en el segundo anuncio de la pasión, ¿no? Entonces, desde ese segundo anuncio de la pasión, nosotros leemos en el libro de sabiduría, lo que vamos a leer en la primera lectura es como una profecía de lo que va a ser la pasión, ¿no? Sí. Y desde ahí es como entender por qué lo condenan, ¿no? Entonces Sí. voy a leer el versículo 12, que es con el que empieza la lectura, Sí. que dice: pongámosle trampas al justo, fíjate cómo dice, porque nos resulta fastidioso. Claro. Él se opone a nuestra manera de actuar, nos reprocha nuestras transgresiones de la ley y nos echa en cara nuestras faltas contra las enseñanzas recibidas. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Entonces, haz de cuenta que es como una pintura en ese sentido de lo que Jesús está haciendo en este momento, que es la vida pública, Así es. ¿no? Entonces, desde ahí, este texto va a terminar en el versículo 20, ¿no? Diciendo: condenémoslo a una muerte infame, ya que dice que Dios lo asistirá, ¿no? Claro. Y entonces es también así en esa tentación, en esa profecía, es como si también, en ese sentido también se cumple en la tentación que luego pasa Jesús, ¿no? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿no? Sí, claro. Si eres hijo de Dios, que vengan y te cachen los angelitos, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, o sea, ahora sí que el libro de la sabiduría nos está anunciando, ¿no? Lo que Jesús a su vez está anunciando, que es el asunto de la pasión, ¿no? Pero entonces, fíjate, desde ese momento, tú imagínate, Jesús está en un momento serio. Yo siempre estoy así como, o sea, me imagino toda esta parte que leímos ahorita, está como en un momento serio porque está tratando de que sus discípulos entiendan y aprendan lo que viene, como para decirles estén preparados a montar, Claro. porque va a estar como medio difícil, ¿no? Ujú. Y estos me encantan, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es la decisión? O sea, me voy a morir, en 3 días voy a resucitar, pero me voy a morir, ¿no? Y sí, como tú ahorita dijiste, ¿no? ¿Quién es el más importante de todos nosotros, no? Sí, Y entonces, me los imagino como los hijos de la familia, ¿no? A mí me quiere más mi papá, no, me quiere más a mí, no sé qué. Y el otro, que les acaba de decir que está enfermo. sí. Entonces, sí me puedo imaginar esa escena, Sí, pero ¿no? fíjate que me parece que nos pasa muy seguido Ay, no, sí. en la vida. Sí, sí, sí. O sea, estamos tan inmersos en nuestra propia vida, en nuestra propia dinámica, que aunque Jesús nos manda señales, ¿no? Y nos dice, hey, hazme caso, necesito esto, etcétera, pues como que no nos damos cuenta y seguimos además con un tema tan humano. De pronto como que nos quedamos solamente en la sabiduría humana y la sabiduría espiritual, por así decirlo, Sí. la hacemos a un lado. Sí, ¿no? Y es que es muy interesante porque precisamente eso, si tú te acuerdas, leímos, ¿no? Si mal no recuerdo, fue el domingo pasado, ¿no? Donde le dice a Pedro, ¿no? Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Así es. Entonces es un texto donde nosotros nos damos cuenta que los apóstoles no se han salido de esa idea que tienen. Sí. Y por eso el problema de decir quién es más importante, porque eso quiere decir, en buena onda,
que me va a tocar casi estar después de ti, ¿no? Exacto. Entonces, ahí ves que no tienen todavía como la idea, ¿no? De qué significa en ese sentido ser el Mesías. Claro. ¿Te das cuenta, no? Sí, perdón. Y es que de pronto San Pablo, no en este momento, pero más adelante San Pablo nos dice, ustedes son como niños, entonces necesitan leche, Sí. porque el alimento sólido todavía no lo pueden tolerar. Yo creo que eso es lo que le pasa a los discípulos, o sea, por más que Jesús les dice y les platica y hasta les explica un poco detallado lo que va a pasar, pues ellos siguen con la lechita, o sea, a ver si se va a morir, entonces yo voy a hacer el sigue, yo soy el más importante. Y fíjate que me parece que nuestros días pues sigue pasando. Entonces, aún a los que servimos en la iglesia, ¿no? De pronto pues cambian el párroco, bueno, pues si cambian el párroco, entonces a mí me va a tocar ser moderador, me va a tocar ser secretario, me va a tocar, o sea, nos quedamos en esa salida humana. Sí, estoy de acuerdo. Y tenemos como un velo y no nos permite abrir los ojos internos, o sea, los sentidos internos, para ver y pensar en las cosas espirituales, ¿no? Sí. Sí, porque incluso, o sea, en ese sentido el versículo ya 35 engloba, o sea, lo que hace en el versículo 36 y 37 es explicar lo que dice en el versículo 35, ¿no? Claro. Que dice, a mí fíjate que me gusta mucho que dice, Jesús se sentó, o sea, tú ves que en este momento ya no nos regañó, ¿no? Sino que así como que, a ver, los voy a explicar. Siéntense, sí, por favor, no la paciencia. ¿no? Sí, hace cuenta, ¿no? Pero entonces él dice eso, ¿no? Si alguien quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos, ¿no? Entonces, y ahí también, o sea, ahora sí que ahí esa es la diferencia crucial del cristianismo, ¿no? No somos más que nadie, menos que nadie tampoco, pero no somos más que nadie, ¿no? Y entonces el otro, chistosamente, vas a estar primero que yo, ¿no? Entonces realmente tiene que ser un ejercicio, ¿no? De despojarse de sí mismo, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Entonces para el cristianismo, obvio, es muy importante el asunto del servicio. Ahí con eso nos identificamos y nos distinguimos, sí, ¿no? poco. La sabiduría de Dios no es hace poquito, unas 2 semanas, escuchamos, ¿no? Que la sabiduría de los hombres, de Dios, es locura para los hombres. Entonces, sí, de pronto como que nos habituamos a pensar como los hombres y no nos es tan fácil pensar con la pedagogía de Dios. El servicio, la cruz, porque no son tan humanos, ¿no? Sí. Son un poquito antinaturales en cuanto, si nos vemos desde la mentalidad humana. Sí. Pero es lo que nos distingue. Entonces, a mí me encanta aquí que no nada más les explica esto, dice el libro, toma un ejemplo y dice, quien decía en mi nombre a uno de estos niños, o sea, más gráfico no puede ser, sí. Decir a mí, etc. Entonces, sí podemos distinguir cuando estás enojado y dices las cosas tajantemente, pero también podemos distinguir cuando es tan importante lo que estás haciendo que venga eso, el enojo o la desesperación o la impotencia de ver que no entienden y se pasa al lado pedagógico y dice, a ver, como bolitas y palitos, a ver, este niño, si no son como él. Entonces, yo creo que también en nuestros días nos toca sentarnos a ver si sirvo o me sirvo en la iglesia. Exactamente. Coincido. Entonces, pues, ¿qué te parece que nos quedamos en esto y nos vamos al siguiente paso? Correcto. Es la oración. Y bueno, pues en esta ocasión tomamos el Salmo 53, que dice así: el Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración
y a mis palabras atiende. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. Pero el Señor Dios es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. En este día, Señor, te agradezco, como dice el Salmo, tu ayuda, por todas las ocasiones en que he visto tu mano actuar a mi favor. Muchas gracias. Hoy quiero especialmente pedirte tu ayuda para poder ser el último y el servidor de mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque a lo largo de mi vida siempre veo que me ayudas. Aún sin yo pedírtelo, estás ahí para ayudarme en los problemas y en las situaciones complicadas. Aún cuando simplemente no comprendo por qué pasan las cosas, está tu mano que me ayuda. Te pido que sigas ayudándome a ser instrumento para llevarte a todos los confines de la tierra y para que así puedas servir a mis hermanos, servirte a ti en mis hermanos. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues podemos echar mano de la segunda lectura. Seguimos en la carta de Santiago. Ahora en el capítulo 3, los versículos, el versículo 16 en adelante hasta el capítulo 4, versículos. Correcto. Hasta el versículo 3. Sí. Fíjate que yo siento a veces que muy pocas veces como hoy, la segunda lectura complementa de manera muy bonita todo lo que hemos estado meditando. Este capítulo que vamos a estar leyendo es un capítulo, bueno, sobre todo del versículo 3, desde el versículo 13 es capítulo 3, pero el versículo 13 que no vamos a leer en la misa, ¿no? Haz de cuenta que empiezan hablando de la sabiduría, porque haz de cuenta que él lanza la pregunta, ¿quién de ustedes es sabio y experto? ¿No? Sí. Y entonces por eso habla de la sabiduría de los hombres y de la sabiduría de Dios. Claro, ¿no? Sí. Entonces, y quiero que veas cómo desde la pregunta que hacen los apóstoles, ¿no? De quién es el más importante, ¿no? Fíjate cómo dice el versículo 16, ¿no? Dice, donde hay envidia y rivalidad, allí hay desorden y toda clase de maldad. Claro. ¿No? Sí. Entonces, es como, siento yo que refleja luego muy bien las situaciones que luego, como tú comentabas hace rato, ¿no? Que vivimos los grupos y los que servimos luego pues en las parroquias, ¿no? Y entonces hace un comparativo, porque entonces luego ya, así en el versículo 17, la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Es en primer lugar pura, pacífica, comprensiva, dócil, llena de misericordia, buenos frutos, imparcial y sincera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la sabiduría que solo puede darse con fruto del Espíritu Santo, ¿no? Totalmente. Y debemos en ese sentido pues trabajar pues todas nuestras envidias y nuestras ganas luego sí de lucirnos, ¿sabes? Claro. Humanamente, Sí. ¿no? Hacer cuenta, ¿no? Sí, la necesidad de reconocimiento. Fíjate que a mí me llama mucho la atención el capítulo 4, el versículo 1 que dice: ¿de dónde proceden las peleas y riñas que se dan entre ustedes? Y aunque es una pregunta, contesta, ¿no? Sí. No es precisamente de sus deseos de placer que luchan en su interior. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque de pronto, si damos cabida en el interior, damos cabida a pensamientos o sentimientos que probablemente los reprimiríamos, pero pues humanamente brincan, ¿no? El deseo de reconocimiento, la envidia, de decir, ay, envidia de la buena forma, Sí. ¿por qué él sí y yo no? Y entonces, aunque conscientemente dices, no, qué bueno que esta persona esté bien, pues
esté dando este servicio, o tenga tal puesto, o le haya tocado el cereal o la fruta X, ¿no? En el interior es donde brotan los sentimientos más profundos, más humanos, ¿no? Y está en nuestras manos trabajar para que tengamos los sentimientos de Cristo. Sí. O sea, que muera, como decías tú, despojarnos de todo hasta de estos sentimientos. Sí. Y no es automático. No te voy a decir que jamás nunca vas a volver a sentir. No. Despojarse también de esto implica que en cuanto me llegue este sentimiento o este pensamiento, lo desecho, ¿no? O sea, no le doy cabida porque se dan las riñas y los pleitos, porque ya di 4 vueltas y el tipo de seguro me veo feo porque me odia, porque no soporta que yo. Entonces, damos cabida a que se den esos pleitos, esas riñas, esa envidia que verdaderamente brotan de nuestro interior. Entonces, yo creo que este versículo me llama muchísimo la atención porque claramente dice que todo esto de las riñas y los pleitos procede de los deseos de placer que luchan en nuestro exterior. La palabra luchan es ahí, no es que están, sino que luchan en nuestro interior, ¿no? Exacto, ¿no? Y luego también el problema, diríamos nosotros, a la larga, es que van rompiendo la comunión, ¿no? Claro. Y el problema en eso es que no tampoco estamos dando buen testimonio. Ni estamos sirviendo Correctamente, entonces creo yo que es como muy importante este domingo, este foco de atención, sí, ¿no? Así es. ¿Y del Evangelio, maestro? Pues fíjate que del Evangelio no encuentro mis delitos, ya. De este Evangelio, pues me voy a quedar con la frase que lo resume todo para mí, que es: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Coincido. Que complementa lo anterior, ¿no? Sí. Ya que tienes, pues si no dominado, por lo menos consciente, esas luchas internas, entonces puedes servir. Sí. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. Bueno, y esto nos tiene que llevar a acciones muy concretas. ¿Y cuál va a ser tu acción de esta semana? Pues fíjate que, honestamente, no, mi prójima más próxima es mi señora mamá, ¿no? Entonces, bueno, tú la conoces, ya es una señora mayor. Claro. Creo que luego sí no soy su servidora como debería de ser, ¿no? Y como dicen por ahí, pues el buen juez por su casa empieza, Claro. ¿no? Entonces, como que esta semana voy a estar realmente muy consciente, ¿no? De esos momentos que en automático se me salen decirle no o ahorita para hacer efectivo el ahorita, ¿no? Entonces es como tratar de ganarle en el sentido antes de que me lo diga, ya está hecho, ¿no? Entonces como que, y pues quiero pensar que eso me va a poner en lugar muy bien, ¿no? Claro. Coincido contigo, ser más presta a servir la familia y también analizar un poco qué cosas generan lucha en mi interior para ver cómo las puedo ofrecer primero y también superar. Entonces, pues ojalá que ustedes que están aquí con nosotros acompañándonos también puedan tener acciones muy concretas que nos ayuden a servir mejor en la iglesia y a servirle más a Dios en nuestros hijos. Maestra, muchas gracias. A ti, maestra. Es un placer poder estar aquí, orar por las Sagradas Escrituras de esta comunidad digital de oración y pues rogamos a Dios que nos dé para que la próxima semana estemos también reunidos. Bendiciones y hasta la próxima. Flor y canto, Santa